Bien, hay algo que es necesario entender y es que el gobierno no es una nada, ¿sí? El gobierno no es algo externo que está por allá arriba y tal. No, el gobierno es parte de la misma comunidad y las decisiones que el gobierno toma deberían nacer de la comunidad y deberían buscar un privilegio o más bien un bienestar para la misma comunidad. La plata que utiliza el gobierno, la plata que el gobierno invierte en obras públicas, que el gobierno utiliza en educación, que el gobierno utiliza en todo, esa plata viene de los impuestos, ¿sí? Todos los habitantes de un territorio pagamos impuestos. ¿Dónde pagamos impuestos? Pagamos impuestos en los servicios públicos, pagamos impuestos en la compra de productos, por eso el IVA. El IVA es un impuesto, se llama impuesto de valor agregado, IVA, ¿sí? Y es un impuesto del cual, por cada cosa que usted compra, digamos, el IVA está, creo que es el 19%. Bueno, cada cosa que usted compra, una parte del valor que usted paga por esa cosa que compró es el producto en sí. Pero otra parte del valor de ese producto es el impuesto de valor agregado. Y esa plata la recauda la DIAN y esa plata queda a mano del gobierno y esa es la plata que el gobierno tiene para invertir en cosas. ¿Sí? Cuando se le exige al gobierno, que esa es otra cuestión que vamos a ver más adelante, que aumente la inversión en educación, cuando los profesores le dicen al gobierno, ¿qué es lo que están diciendo ahorita? El problema no es volver a dictar clases presenciales. Yo personalmente que ya tuve coronavirus, yo no tengo problemas en volver a dictar clases presenciales. Pero lo que piden los profesores es la seguridad de que ustedes no van a ir allá y se nos van a enfermar todos. Porque en últimas el problema son ustedes, ¿sí? Yo recuerdo el año pasado que una vez una niña me dijo que había llegado al colegio sin almuerzo. Una persona que no va con almuerzo. Una persona que de pronto tiene necesidades en la casa. Una persona que vive con otras 6 personas en la casa. Imagínense dónde se enfermaran, ¿sí? Se pasarían así rápidamente, tanto ustedes como sus familias, pues a afectarse por la enfermedad o a quizá morir, ¿sí? Ese es el problema con la alternancia. Y el gobierno nada más quiere resultados. Dice, ya, 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 ya. Los profesores tienen que ir a trabajar ya porque es que muchos manes están vagos, no están trabajando en la casa. ¿Sí? No hacen nada en la casa. Sí, pero ¿cómo son las condiciones que tenemos en el colegio? ¿Sí? ¿Y quién determina cómo son esas condiciones? Acuérdense de los baños del colegio. ¿Sí? ¿Consideran ustedes que los baños están distribuidos de tal manera que todo el mundo podría entrar y usar los baños y lavarse las manos y estar constantemente cuidando su salud? Cuando hemos tenido días que ni siquiera hay agua, ¿sí? ¿O consideran ustedes la instalación en un salón de 35 personas al mediodía, con el calor que hace, con el sol entrando por la ventana si abrimos la ventana? ¿Consideran ustedes que vamos a estar lo suficientemente ventilados para tener clase de 2 personas separadas por 2 metros de distancia? Ni siquiera subiéndonos al techo alcanzamos a cumplir con esa separación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se le está diciendo al gobierno? Ok, nosotros volvemos a trabajar, obvio, pero ¿cuáles son las condiciones humanas para trabajar? ¿Cuáles son las condiciones humanas para nuestros estudiantes? Lo máximo que dijo el gobierno fue, ¿saben qué? Tenga esta plata, compren una SIM card para que los estudiantes se puedan conectar. No más. Ahora, imagínense hablar de procesos biomédicos, de bioseguridad, de que el gobierno les dé al menos mascarillas a cada uno de ustedes, ¿sí? Porque debería darlas, de que el gobierno le dé unos implementos a cada uno de ustedes. Es que ni tablets, ni las podemos sacar del colegio. Porque el gobierno dice, ustedes prestan esas tablets y si alguna se pierde, ya no le pagamos el seguro de la tablet, entonces, pues nada, ¿sí? No las pueden prestar. Y ni siquiera podemos disponer de eso que ya tenemos. Y entonces la pregunta es, bueno,
Si nosotros pagamos los impuestos, ¿cierto? La clase media es la que paga los impuestos para que el gobierno haga cosas con esa plata y se roban la plata. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos nosotros para asegurarnos de que nos cumplan? Porque no nos están cumpliendo, ¿cierto? Hemos elegido a alguien para que ejecute unas acciones en beneficio de varios y no lo está haciendo. Lo que está pasando con el gobierno colombiano, que ya hemos descubierto que no es una democracia, es como que alguien diga, ¿saben qué? Miren, vamos a hacer una vaca, yo hoy traigo la comida para todos y nos dividimos todo por igual. Y uno le dice, listo, todo bien. Y hacemos la vaca. Y la persona se va y no vuelve. Y nos deja a todos. ¿Sí? ¿Qué pasó con el intercambiador? Ustedes que están en el reposo. El de Fátima. ¿Cuánto dijeron que se demoraban en habilitar ese intercambiador? ¿Y en qué condiciones estaba el año pasado? Los carros se tragaron el pavimento. No podían pasar por ahí. ¿Cuánto costó? ¿Y cuánto costó de más? Porque pasaron eso por un costo y luego pidieron más plata porque esa plata no alcanzó. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Hay unos mecanismos que podemos utilizar para que a la hora de decidir, la persona que está a cargo de tomar esas decisiones nos cumpla. ¿Sí? Entonces, partimos de, bueno, la democracia es que todos tenemos el poder y que depositamos ese poder en unas pocas personas para que esas pocas personas se organicen más fácil y puedan llevar a cabo acciones que faciliten nuestras necesidades. Pero la democracia solamente es una forma de participar en la política. Hay distintas formas, ¿sí? Que es el segundo ítem de la guía. Ante el concepto de democracia encontramos dos teorías normativas y dos enfoques distintos que atienden la relación de la participación ciudadana con ella. Por primera parte, hay una que dice que a mayor participación hay más democracia y otra que afirma que a mayor participación menos democracia, lo que decíamos ahorita. Si la democracia debe ser representativa o debe ser directa. Debe ser representativa cuando seamos tantas personas que sea imposible tomar decisiones de acuerdo a la cantidad de personas, porque si vamos a preguntarle a cada persona qué quiere y qué necesita, y somos 10.000, ¿cuánto nos demoramos haciendo eso? Pero, sin embargo, a pesar de que la democracia es representativa, debe tener en cuenta la necesidad de cada persona. Eso es como un punto intermedio, ¿no? Entonces, debe ser rápida para la rápida solución de los conflictos, pero al mismo tiempo debe ser completa para que nadie se quede por fuera. Entonces, esa es como la duda. ¿De qué manera podemos participar? Entonces, acá nos dice, hay distintas formas de participar en política. Cuando uno vota, uno está participando. Cuando uno ayuda a un candidato con una campaña electoral, ayuda quiere decir, pues trabaja con esa campaña gratis o por paga, también está ayudando, ¿sí? Está haciendo parte de una decisión política. Cuando uno participa de un partido político, cuando uno tiene cargos políticos, por ejemplo, representantes, por ejemplo, ediles, por ejemplo, listo, usted no es alcalde ni gobernador ni nada de eso, pero usted se metió en la Junta de Acción Comunal del barrio. Eso también es participación política. Y hay quienes dicen que esa participación política es incluso más valiosa, porque el alcalde está ahí nada más cuando van a hacer fotos, pero la Junta de Acción Comunal tiene de entrada los problemas ahí mismo en el barrio. Entonces toma decisiones de una forma mucho más certera. Es otra forma de participar. Y pues los mecanismos de opinión y elección pública, como el cabildo abierto, la revocatoria de mandato, la consulta popular, el referendo de iniciativa popular. Estos hacen parte de lo que se conocen como mecanismos de participación ciudadana, que es lo que yo les decía ahorita. ¿Qué manera tenemos nosotros para exigirle a una persona que nos está representando políticamente que cumpla con lo que prometió? ¿Sí? Entonces, primero, el voto es lo que avala que esa persona lleve a cabo las propuestas que nos está haciendo. El voto lo monta arriba. ¿Sí? Yo voto por usted porque confío en que usted va a solucionar nuestros problemas. Entonces, Pero una vez allá arriba, la persona no está cumpliendo con lo que dijo que iba a cumplir.
Entonces vienen unos mecanismos que son los siguientes. Primero, el plebiscito. Mediante esta acción, el presidente de la República convoca a la ciudadanía para que apoye o rechace una decisión del sector ejecutivo puesta en cuestión y que no requiera la aprobación del Congreso. Hay leyes que se llevan a cabo por medio de plebiscito, ¿sí? Cuando el presidente dice, ok, ¿están ustedes de acuerdo con esto? Por ejemplo, la reelección fue un plebiscito, ¿sí? Porque como la reelección no es algo democrático, en el gobierno de Uribe, Uribe dijo, no, yo voy a gobernar otros 4 años. Y como el man tenía tanta popularidad, el man en lugar de someter eso a voto, ¿sí? Lo hizo fue por plebiscito. Entonces el man lo que hizo fue preguntarle directamente a la gente, ¿sí? Si ellos querían o no. Y pues la gente dijo que sí, porque en ese momento creían que Uribe era lo mejor. Y el man duró otros 4 años y eso entró a la Constitución y quedó establecido que un presidente podía durar 8 años en el poder. Cuando ganó Santos, Santos utilizó ese mecanismo para durar 8 años y luego lo sacó de la Constitución, porque pues de todos modos no es justo que un presidente dure 8 años en el poder, ¿sí? Y pues el man pues terminó saliendo de su mandato con lo de la paz, que de todos modos sí ha demostrado que era bastante favorable, pero este gobierno de Duque lo que hizo fue atacar esa medida y otra vez está generando el conflicto que existía antes de Santos, porque ustedes pues de todos modos no se acuerdan cómo era el tema de la guerra en Colombia antes de Santos. Entonces, el plebiscito es una medida que expele el presidente para que la población vote, ¿sí? Y eso no tenga que ser sometido a Congreso, sino que entre directamente como una ley. El referendo, convocatoria mediante la cual los ciudadanos pueden participar en la aprobación o derogación del proyecto de una norma jurídica o de una ya vigente. Lo que hizo Santos con el referendo por la paz fue preguntarle a la gente si votaba por el sí o el no. Es algo muy, muy lógico porque obviamente acá hay demasiados conflictos sociales y no es fácil tomar esa decisión. Y donde la gente, y eso es muy curioso, ustedes lo pueden buscar porque eso aparece en internet. Me refiero, no en un video de conspiración, sino que aparecen los datos específicos de la DIAN y demás. Donde la gente ha vivido la guerra votaron por el sí a la paz. Donde hubo más conflictos y batallas y asesinatos y atentados votaron por el sí. Y en las ciudades donde nunca entró la guerra, la gente votó por el no. Ganó el no, con una campaña de desprestigio que luego se supo, porque la misma persona tuvo que renunciar y la misma persona dijo cómo fue esa campaña, que ellos habían hecho una mala prensa al no por regiones, atacando con lo que ya sabían que las regiones como que más le molestaban, ¿sí? O sea, como que directamente buscaron fue votantes que se opusieran a eso. No críticamente, sino como apelando a otros elementos, ¿sí? Bien. Está el Cabildo Abierto, que es una reunión pública del Consejo Distrital, Municipal o Junta de Administradores Locales, donde participa la gente. Está la Iniciativa Popular, que es algo que hacen las personas a partir de ellos para llevar a cabo al Congreso, ¿sí? Como la Iniciativa Popular de el Estatuto Anticorrupción. Está la revocatoria del mandato, que se ejecuta cuando la persona no está cumpliendo con un cargo, tiene que ser un montón de gente que se ponga de acuerdo, y la consulta popular, que es algo similar. Es una iniciativa que nace de la gente y que se lleva a cabo para tomar decisiones sobre alcaldes y gobernadores y demás representantes. Entonces, estos mecanismos de participación ciudadana son la forma en la que las personas pueden exigir que un gobierno eh, entre y decida, ¿cierto?, sobre una comunidad. Hay otras formas de participación política, más allá de esos mecanismos, tanto para decidir sobre a quién representar, o sea, quién representa a la comunidad, como para oponerse, ¿sí? Y es que
una de las formas de participación política legales amparadas por la Constitución, ¿sí? Es el paro, por ejemplo, ¿sí? O la huelga general. Los ciudadanos tenemos el derecho a que si no estamos de acuerdo con un representante político, con la forma en la que actúa, con la forma en la que toma decisiones, y los mecanismos ya, digamos que no se ha logrado nada por la vía política directa, pues se debe utilizar la vía política indirecta, que es el paro. Y es algo que suelen hacer los trabajadores cuando sus necesidades no son escuchadas y cuando sus peticiones no son atendidas. Entonces uno sabe que hay el paro de estudiantes, paro de profesores, paro de transportadores, paro de taxistas y paro de demás. Que es la forma de ejercer presión para que el gobierno diga, ok, sentémonos a dialogar. ¿Sí? Pero, como esto no es una democracia, aquí a todo el mundo que hace oposición, aquí a todo el mundo que hace paro, y aquí a todo el mundo que no está de acuerdo, le están diciendo, uy, usted es un guerrillero, usted es un narcotraficante, usted no quiere dejar al país progresar, y esa es la excusa. Pero si nos ponemos a mirar la Constitución, nos damos cuenta que las huelgas generales, que los paros, primero, son legales y segundo, son los que muchas veces consiguen los derechos para la gente. Por ejemplo, gracias a un paro de obreros fue que se logró que la jornada laboral fueran 8-8-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de descanso, de sueño. ¿Sí? Si no, seguiríamos trabajando 10, 12 horas, 15 horas como pasaba en la Revolución Industrial, en la época de la Revolución Industrial. Estoy hablando del siglo XVIII en Inglaterra, donde los niños trabajaban en las minas, donde las mujeres trabajaban en las minas y no tenían forma de proteger sus derechos. ¿Sí? Entonces, las huelgas y los paros han servido históricamente para que los trabajadores, para que los ciudadanos exijan a los gobiernos el cumplimiento de sus derechos. Pero, repito, como no estamos en una democracia, sino en algo que se dice que es una democracia, pero que no actúa como una democracia, pues nos dicen que eso es ilegal. Y cada vez hay más cosas que son ilegales. Ustedes vieran la cantidad de delitos que existen en Colombia. O sea, la cantidad de comportamientos que son declarados como ilegales y que son penados por la ley. En un país como este en el que hay tanta delincuencia y en el que hay tanta corrupción, o sea, les da risa. Casi todo lo que se puede hacer en el país es ilegal. Y al mismo tiempo, casi todo se hace. Y no importa. ¿Sí? Entonces, cuando uno no sabe manejar un país o cuando uno no puede manejar un país o cuando las condiciones no están dadas para que exista verdaderamente una democracia en la que las personas efectivamente participen en la toma de decisiones, todo se convierte en leyes y leyes y leyes y delitos y delitos y delitos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en este país? Y así la gente no puede participar activamente en la toma de decisiones, ni puede participar activamente en un gobierno. ¿Sí? Bien. Esto es más o menos de lo que habla la guía, todo lo que hemos dialogado acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo eso está claro entonces? Sí, señor. Bueno, perfecto. Total, no hemos dicho algo que no hayamos dicho ya antes. ¿Sí? Lo que sí quiero que ustedes se lleven acá es que política no es corrupción, política no es gente que se roba la plata, gente que hace contratos en un club de golf, gente que roba a la gente. No, la política es la forma que tenemos nosotros en la que nos comunicamos, nos relacionamos con otros y tomamos decisiones que favorecen tanto a los otros como a nosotros. Eso es política. ¿Sí? Yo llegaría al punto de afirmar que todo es político porque el ser humano es inherentemente político, porque el ser humano siempre se está relacionando con otros. Y todas las acciones y decisiones que surjan de esa relación con nosotros son acciones y decisiones políticas. Entonces todo es político. ¿Sí?
Nosotros no podemos no ser parte de la política. Nosotros no puede darnos, a nosotros no puede darnos pereza la política, porque eso es lo que somos. Y mientras más conocimiento tenemos acerca del mundo y acerca de nosotros y nuestro papel en el mundo, mayor sentido político deberíamos tener. ¿Sí? ¿Qué es sentido político? Saber que mis acciones están afectando a otros y ser responsable con estas acciones. Eso es lo que en filosofía se conoce como mayoría de edad, desde Kant. Entender que la forma en la que yo actúo afecta a una comunidad. Y puede ser una afección para la comunidad, ser un problema para la comunidad o puede ayudar a una comunidad. Eso es político. Por eso, en Colombia existe algo que se llama gobierno escolar, que es la forma en la que desde el colegio a los estudiantes se les empieza a enseñar sobre política. Porque desde el colegio los estudiantes deben entender que estamos inmersos en un contexto político. El gobierno escolar tiene distintos estamentos que son integrados por distintos estudiantes. Desde el grado primero hasta 11, cualquier estudiante puede ser representante de curso. Esos representantes de curso se eligen, ¿cierto? Por lo menos ustedes en octavo, cuando vayan a votar por el personero, van a ver al representante de octavo 4, al de octavo 3, al de octavo 1 y al de octavo 2. Y tienen que escoger a uno solo. Porque ese representante de octavo va a representar a todos los 4 octavos del colegio, a lo más de 130 estudiantes, ante el Consejo de Estudiantes. Y ese Consejo de Estudiantes se reúne y escoge a un compañero del grado 11, porque ese compañero del grado 11 va a representar al Consejo de Estudiantes frente al Consejo Directivo. De esa manera, con ese estudiante metido en el Consejo Directivo, absolutamente todos los estudiantes tienen un representante en el Consejo Directivo. Y todas las decisiones que se tomen en el Consejo Directivo, que son las decisiones que afectan a toda la comunidad académica, también tienen la participación de los estudiantes. Si dicen, a partir de ahora, vamos a quitar el uso de la falda en las niñas en el colegio, entendiendo que al tener pantalones, las niñas y los niños están en igualdad de condiciones, ¿cierto? Tienen la misma movilidad, tienen la misma facilidad de trasladarse, sentarse y demás. Nos quitamos el gorro de la falda más corta o la falda más larga, ¿cierto? Y es una decisión que se toma en el consejo directivo. El representante de los estudiantes tiene que hablar con el consejo de estudiantes, que a su vez tienen que hablar con los demás representantes de aula, que a su vez hablan con cada una de las aulas para ver cuál es la decisión que tienen los estudiantes al respecto. Si sí están de acuerdo o no, porque va a afectarlos a todos. Entonces, miren qué tan importante es el gobierno escolar. No solamente es un simulacro de la política, no solamente es vamos a jugar a la política, a ver cómo nos va. No, el gobierno escolar es una forma efectiva en la que cada persona dentro de la comunidad académica es representada. Los profesores también hacemos parte de la comunidad académica y también tenemos representación. Hay 2 representantes de los profesores ante el consejo directivo, uno para primaria, uno para bachillerato. De ese modo, cuando tomen una acción que afecte a los profesores, esos representantes tienen que comunicarnos a nosotros y decirnos, está esta propuesta, ¿qué opinan ustedes? Y velar porque nuestros intereses como docentes sean protegidos. Hay 2 candidatos de los papás que tienen que velar porque sus intereses como padres de familia de toda la institución sean protegidos. Hay un representante de los estudiantes que tiene que velar porque los intereses de todos los estudiantes de la comunidad académica sean protegidos. También hay representantes del sector productivo e incluso hay representantes de los estudiantes que ya se graduaron, de los egresados. Porque todos nosotros integramos la comunidad académica. Y así como pasa en el colegio, donde hay un gobierno escolar, pasa en el municipio, donde hay un gobierno municipal, pasa en el departamento, donde hay un gobierno departamental, y pasa en el país, donde hay un gobierno nacional. Y pasa a nivel internacional, donde todos los representantes de todos los países se reúnen
por ejemplo, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, para tomar decisiones que van a afectar a todos los países. Por ejemplo, la vacuna contra el coronavirus. Entonces, en la ONU se decidió que hay un organismo llamado COVAX que dijo, ok, nosotros nos vamos a encargar de darle las vacunas gratis a los países que no tienen la plata para comprar la vacuna. Que entre esos países está Colombia, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas de esos países no sean las únicas que no las vacunen y se mueran todos. Porque no es justo. ¿Cierto? Entonces, esas directrices internacionales afectan a nuestro país, cuyas directrices nacionales afectan los departamentos, cuyas directrices departamentales afectan las ciudades, los municipios, cuyas directrices municipales nos afectan a nosotros. Lo que decía la alcaldía de Floridablanca nos afecta a nosotros porque estamos dentro del municipio de Floridablanca. Y afecta al colegio, y a su vez el colegio toma directrices que nos afectan a nosotros que estamos en el colegio, tanto como profesores como estudiantes. Entonces, el gobierno escolar es un modelo efectivo, práctico, real y útil de lo que es la democracia, que a su vez es la forma en la que participamos políticamente de una comunidad. Sabiendo que hay distintas formas de participar y sabiendo que hay distintos mecanismos para asegurarnos de que esa participación es efectiva y pues genera un beneficio para toda la comunidad. Ustedes me preguntan a mí, entonces si los estudiantes no están de acuerdo con una medida del colegio, ¿del qué? Del consejo directivo, ¿los estudiantes también pueden hacer paro? Claro. Lo importante aquí es cuáles son los caminos, cuáles son las formas efectivas de lograr algo. Porque no tiene sentido que usted haga paro si simplemente puede hacer una consulta en el grupo y que su representante del curso exponga eso ante el consejo de estudiantes y a su vez ellos le expongan eso al representante de los estudiantes que a su vez lo lleva al consejo directivo. Hay unas medidas que se toman cuando por el otro camino ya se han agotado las opciones. Usted no puede ir a echar un profesor, por ejemplo, si usted no ha hablado con él primero, si usted no ha agotado los espacios de diálogo. Recuerden que eso se llama bueno, como la vía correcta, ¿sí? La línea por la que debemos seguir cada procedimiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en clase de, qué sé yo, español, y tuvieron un problema con la profesora, ¿con quién deben hablar? Con usted, profesor. No, ¿con quién deben hablar primero? Con la profesora. Bueno, supongamos que Jover tuvo un problema con la profesora de español. Si el problema es de él con ella, el primero que habla es él con ella. ¿Sí? Supongamos que fue grosero y perdió el primer periodo. Pero no fue justo que le hicieran perder. Entonces, lo primero que va a hacer él es hablar con la profesora porque es un problema personal en este caso. Decirle, profesora, yo le pido disculpas, no quería ser grosero con usted, pasó esto otro, pero no me parece justo que haya perdido por esa razón. Entonces quisiera saber si es posible algo. O sea, hablar de la forma más decente posible. La profesora le dijo, no, mire, ¿sabe qué? No me hable, que usted ya conmigo pierde el año. ¿Con quién debo hablar ahora? Con el director de grupo. No. Primero debe comentarle al representante de curso. Y él entra a hablar con la profesora. Profesora, es que Jover me comentó esto. ¿Hay alguna posibilidad? Mire que él es un buen estudiante, solo que ese día pasó esto, ta, ta, ta. Y la profesora le dijo, mire, no me diga nada de Jover porque a mí ya me cae mal, va a perder la materia y usted también se sigue ayudándolo. Listo. ¿Con quién debe hablar ahora? Con el director de grupo. Ahí sí debe hablar con el director de grupo. Debe hablar el representante de curso. Mira, profe, lo que pasa es que Jover tuvo este problema con la profesora, yo intercedí, yo hice mi trabajo, ella tampoco me escuchó, entonces tiene que hablar usted con ella directamente porque pues usted es nuestro director de grupo. Y yo digo, ok,
voy yo y hablo con la profesora. Profesora, mire, qué pena, es que pasó esto, los chicos me contaron esto, vieron que tenía este problema. Ella me dice, mire, profesor John, usted a mí ni me hable, que usted me cae mal. ¿Con quién hablamos ahora? Con la Con la coordinadora. directora o el rector. Con la coordinadora, no con el rector. Con la coordinadora, porque la coordinadora nos coordina a los profesores y coordina a los estudiantes. Yo le digo, mire, coordinadora, resulta que pasó este problema, yo hablé con los estudiantes, el estudiante habló con la profesora, luego el representante de curso habló con la profesora, luego yo hablé con la profesora y a ninguno de nosotros nos quiso escuchar. Entonces la coordinadora va y habla con la profesora. Resulta que la profesora está endiablada y dijo que no quiere saber nada de nadie y que no importa que sea la coordinadora, tampoco le va a hacer caso. ¿Quién habla ahora con ella? Aló, papito. El rector. Es que imagínense. El rector, porque el rector está en el otro grado más arriba, ¿sí? Y el rector habla con la coordinadora de buena manera, perdón, con la profesora de buena manera. Mire, profesora, pasó esto, mire que no se pudo lograr nada, la coordinadora me comentó, Si llega a pasar de instancia o si el problema se mantiene, entonces le toca directamente a la alcaldía, a una cosa que se llama control interno, hablar con el docente. Entonces el rector se encarga de hacer esa petición a control interno. Pero miren que a medida que va pasando el proceso, ¿cierto? Van cambiando los agentes. Jover llegó hasta hablar directamente con la profesora y ahí se quedó. Él no le va a insistir, él no le va a pelear. El siguiente punto, el siguiente cargo es para el representante de curso. Como representante de curso. No como amigo de Jover, como representante de curso. Él tampoco va a insistir si no le hacen caso. Queda en manos mías. ¿Sí ven que se va trasladando el poder? La profesora y yo somos compañeros de trabajo. Los dos tenemos igualdad de condiciones. Si ya yo no pude hacer algo más, entonces pasa al siguiente escalón, que es la coordinadora. Si ella no puede, pasa al rector. Si el rector no puede, pasa a control interno porque la alcaldía de Florida Blanca está por encima del rector. Supongamos que la profesora viene de FECODE, está metida en el sindicato hace muchos años, nadie la va a sacar, de mala a la alcaldía de Florida. ¿A quién pasa ahora? Si la alcaldía de Florida no puede hacer nada, ¿a quién pasa ahora? ¿A la Secretaría de Educación? A la Secretaría de Educación. Entonces va cada vez más arriba, ¿sí? Hasta que la Secretaría de Educación toma la decisión de, no, mira, ¿sabes qué, profesora? Con eso no puede hablar, nadie pudo hablar, ni desde la alcaldía, ni desde tal cosa. Entonces, chao, le terminamos el contrato. Más arriba no se puede, porque a ver, más arriba, ¿a quién? Ah, pero ¿qué pasa si la profesora es hermana del presidente? Entonces le toca, si no pudo el ministro de Educación, le toca al presidente. ¿Qué pasa si la profesora es la hermana del presidente de los Estados Unidos? O sea, no creo que lleguemos allá, pero el punto es que a medida que uno va pedaleando el proceso, va subiendo un escalón más, ¿sí? Es exactamente lo mismo que pasa pues en la política nacional, ¿sí? Primero uno se acerca y habla de la mejor manera posible. Eso se llama conciliación. Es tan chistoso esto de la conciliación que si yo tengo un problema con usted, sí, y le robo una plata y luego digo que no fui yo y usted sabe que yo fui, nos llevan a la fiscalía y lo primero que nos dicen es, bueno, ustedes dos cómo van a arreglar. Si yo llegué un día de mal genio al colegio y usted me dijo algo y nos agarramos a puños y nos peleamos los dos, antes de que me echen, antes de cualquier otra cosa, primero me llevan a la fiscalía. Profesor, Porque la fiscalía primero lo que hace es conciliar, llegar a acuerdos. Uno siempre debe partir de llegar a acuerdos. Así sea el conflicto más grande del mundo, ¿sí? Así la profesora le haya pegado una cachetada al estudiante que el papá dice, no, a esa vieja la veo y la mato. Primero se llegan a acuerdos. Primero se profesor, expone el caso y luego se toman decisiones de acuerdo a un procedimiento adecuado. Señor Snyder. y si nadie logra calmar a la profesora, Tiene que haber alguien. Si no, entonces toca dictarle una medida de aseguramiento porque es un peligro para la sociedad. Y ni el presidente pudo.
Al punto al que voy es ese. Todo se construye en la sociedad a partir de acuerdos. Uno antes de devolver el golpe, primero tiene que llegar a cabo un acuerdo, que es la forma social de resolver los problemas. ¿Sí? Y para eso está el gobierno escolar. Para poder llegar a acuerdos y que nadie sea el más afectado. Y que más allá de lo que pase, todo sea el más afectado. Miren, cuando un estudiante comete una falta grave y el colegio se pone a pensar si lo suspenden o no, se hace una reunión con un consejo. Como con 8 personas están en ese consejo. Está el rector, está el psicoorientador, están las coordinadoras, están los directores de grupo, está el representante de los egresados, el representante de los estudiantes. Y todas esas personas discuten qué fue lo que pasó y toman una decisión. Así sea que el estudiante se agarra a puños con otro con el uniforme puesto en la entrada del colegio. Que eso da para una expulsión. ¿Sí? Pero antes de cualquier cosa, se reúne el consejo y se pone a estudiar el caso. Y miren, no, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Porque esa es la forma por la cual se solucionan los conflictos. Por eso es que el gobierno escolar tiene distintos estamentos, para que la solución de los conflictos sea por la mejor forma posible. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, al final de la guía ustedes encontrarán 5 preguntas y una tarea. Las preguntas dicen, ¿por qué es importante la participación de todos en la construcción de un gobierno democrático? ¿Qué significa vivir en una democracia y por qué es importante aprender a aceptar a aquellos que son diferentes de nosotros? ¿Cómo se relaciona la democracia con la idea de libertad? ¿Por qué son importantes los mecanismos de participación ciudadana y para qué sirven? ¿Y en qué se diferencian las formas de participación política de los mecanismos de participación ciudadana? ¿Y cómo puede hacer el pueblo para exigir que sus derechos sean respetados? La idea es que luego de leer la guía, luego de esta explicación, que voy a intentar colgar en un link de YouTube para que ustedes la puedan revisar, luego de todo eso, usted pueda resolver esas preguntas. ¿Sí? Y, pues obviamente, de la resolución de estas preguntas sale la nota del primer taller. La tarea dice, hablar de democracia tiene que llevarnos ineludiblemente a hablar de derechos tanto humanos como de los ciudadanos. Investigue cuáles son los derechos que tienes como ciudadano de la República de Colombia y responde las siguientes preguntas. ¿Consideras que tus derechos son respetados en la sociedad en la que vives? ¿De qué manera podría hacer que esos derechos fuesen respetados y quiénes son los responsables de que esos derechos sean respetados? Una tarea sencilla que ustedes analizan críticamente luego de consultar, ¿sí? Porque primero tienen que saber cuáles son sus derechos para saber si se los están respetando o no. Y ya, esa es toda la guía. Nos queda menos de un minuto. Creo que todo está claro. No sé si quieran preguntar algo antes de que se corte.